En un caluroso día de verano de 2014, el lugar es Puerto Portal, el famoso puerto deportivo de Mallorca. Una joven pareja salió a pasear por el puerto deportivo con sus hijos. Una figura familiar en uno de los yates anclados les llama la atención. Esta persona es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La pareja llega al yate de Pérez y se toman una foto juntos. Se produce una conversación informal y la joven señala a su hijo de 8 años y le dice lo siguiente, directamente a Florentino. Vaya presidente, este es mi hijo Marco. Cuídenlo, porque algún día el Real Madrid jugará contra China. Hoy, a un gran jugador, un futbolista de una calidad indiscutible. Damos la bienvenida oficialmente a un jugador que ya ha empezado a fascinar a la mezquita madrileña con ese tremendo talento que lleva años soñando con vestir la camiseta del Real Madrid y jugar en este estadio. Querido Marco Puras, te ayudaremos a ser feliz en tu casa, el Real Madrid, y a disfrutar de este escudo y de esta camiseta. Bueno, hola a todos, es un día muy emotivo para mí. Es un privilegio para mí poder recibirlo aquí. Porque esto es algo con lo que he soñado desde pequeña. Por eso quiero agradecer al presidente y al club la confianza que han depositado en mí desde el día que llegué. Trabajaré duro y daré todo de mí para poder vestir esta camiseta durante muchos años más. Luego a mi padre, a mi hermano Puras y a mi madre, que sé que me apoya desde arriba. Quiero estar agradecido. ¿Qué historia? ¿Quién sabe cómo Marco encontró la paz cuando logró la mayor hazaña de su madre 12 años después? Profundizaremos en esta historia en un momento. Si lo sabes, Marco está celoso de un cóctel genético completo, por así decirlo. Nacido en Mallorca el 21/1996, Marco tiene sangre de dos culturas diferentes corriendo por sus venas. Su padre Hilbertop es de origen vasco. Es un exfutbolista que jugó bien en las regionales vascas cuando era joven. Cuando su carrera futbolística no salió como quería, la vida le arrojó a Mallorca. Conoció a la madre de Marco en un hotel donde empezó a trabajar. Mi madre, María Williamson, es holandesa. Para comprender la pasión de la pareja por el fútbol, basta fijarse en la figura que inspiraron a la hora de ponerle nombre a su pequeño hijo. Algunos futbolistas ofrecen un gusto artístico indescriptible a quien los observa mientras ejercen su profesión. Los notarás a primera vista. Se distinguen claramente de los demás tanto en talento como en carácter. Son hombres de espíritu libre que no encajan en el molde. Quizás las estadísticas se olviden con el tiempo. Pero la firma que dejan sobre el césped es atemporal, como una obra clásica. Johan Cruyff fue uno de los primeros ejemplos de este perfil icónico de futbolista. Esta cifra correspondía al fútbol holandés de finales de los 80 y principios de los 90. Marco van Basten era un jugador de fútbol al que María Williamson admiraba lo suficiente como para darle su nombre a su hijo menor. Marco es como si hubiera nacido para jugar al fútbol. Era un niño codificado por el fútbol, desde la pasión de su familia por el fútbol hasta el nombre que le pusieron. Además, tenía un talento natural en este sentido. Pero ser el elegido nunca es fácil. Esta bendición a menudo tiene un precio. Y para Marco, ese precio fue el dolor físico. Pero Marco, que estaba devastando a sus oponentes de derecha, se estaba convirtiendo en un niño indefenso cuando terminó marzo. Tenía las rodillas hinchadas y le dolía al pisar los pies. En esos momentos, su mayor apoyo era su padre Hilbert. A veces, cuando regresaba del entrenamiento, no soportaba los problemas que su hijo estaba causando y lo recogía y lo llevaba a casa. Afortunadamente, la condición de Marco era tratable. Y a los pocos años recuperó la salud por completo. A los 15 años se destacó como uno de los jugadores más talentosos de su categoría en España. Todo salió bien. En ese momento en el que pensaba que podía centrarse solo en el fútbol, Hayat aprovechó al máximo a Marco. Kadar le devolvió la salud. Pero a cambio él le arrancó el corazón. María Williamson, que interpretó a Larnes, murió de cáncer en 2011. La profecía de Marco de que algún día vestiría la camiseta de Real Madrid se haría realidad. Pero María nunca lo vio. A partir de ese día siguió trabajando mucho más duro, con más motivación y estilo por este objetivo que heredó de Marco Arnes. Al cabo de 2 años, el Mallorca había ascendido a las categorías inferiores y hacía su primera aparición en la segunda división española. Tenía un gran jardín izquierdo. En la temporada 2014 a 2015 marcó un total de 3 tiros libres, el último de ellos en la liga. Fue contra el equipo juvenil del Barcelona que competía en la Liga 2. Aquí es donde se produjo un gran hito en la carrera de Sent. La dirección del Barcelona de la época se sentó con el club para incorporar a Marco a su plantilla y estaban
intentando acordar un pago inicial. En ese momento intervino un voluntario de Real Madrid. Rafael Nadal es un deportista querido y respetado no solo en España sino también en todo el mundo, por su legendaria carrera tenística y su espíritu deportivo. Además, es un auténtico fanático del fútbol y un seguidor acérrimo de Real Madrid. De hecho, en el club madrileño se suele hablar de que Rafael Nadal es uno de los candidatos a la presidencia tras la ópera florentina. No sabemos si este rumor se hará realidad algún día, pero Nadal hizo su primer traspaso no oficial al Real Madrid hace años. Rafael Nadal era el director deportivo de Mallorca en aquel momento. Nadal, que se enteró de que este extraño talento estaba a punto de enviarnos a Barcelona, se reunió personalmente con Florentino Pérez y le dijo que no debían perder el ascensor. Con la referencia de Nadal, Pérez se sentó a la mesa de la negociación a plazos del Barcelona y acordó a cambio de un pago en efectivo de 4 millones de euros. Marco ahora era oficialmente un Agua Real Madrid sin Fútbol Q, pero tenía que pasar una prueba más antes de poder vestir esa icónica camiseta blanca. Marco, que luchó por el segundo puesto con Mallorca durante 2 temporadas, fue cedido al Español en la temporada 2015 a 2016 para evitar conseguir el ascenso al nivel de la Liga. Marco, que participó en el Campeonato de Europa Sub-19 con la selección de España 19 en los meses de verano, se convirtió en estrella con 2 goles ante Francia en semifinales, y se proclamó vencedor del torneo con su magnífica asistencia ante Rusia en la final. España ganó la Copa y el premio al mejor futbolista del torneo. Había llegado el momento de demostrar su valía al más alto nivel. Con 19 años disputó 37 partidos con el Español y realizó una gran temporada con 4 goles y 10 asistencias. En mayo de 2016 vistió la camiseta por primera vez en un partido especial disputado contra el Español Bosnersek. Ahora es el momento. Marco Asensio estaba preparado para pisar ese gran escenario. No funciona. El oxígeno es tan escaso que cada respiración quema tus pulmones. Si su cuerpo no puede adaptarse a esa presión, comienza el pico de embriaguez. Verá citas genuinas. No puedes simplemente quedarte ahí y descansar. Porque te congelas, porque te quedas quieto. A lo largo de la historia, han sido cientos de jóvenes talentos los que escalaron la gélida cima del Santiago Bernabéu con grandes esperanzas, pero se quedaron sin oxígeno a esa altura. Pero Marco nunca necesitó su máscara de oxígeno desde el momento en que cruzó esa puerta. Para algunos futbolistas no existe un proceso de adaptación. Marco fue uno de ellos. Se puso la camiseta blanca al inicio de la temporada 2016 a 2017 y a partir de ahí, lograría una rara anomalía estadística en el fútbol mundial. No pasó mucho tiempo para ponerle una gorra nueva a su perro de aguas. Señor arrancador. El primer partido oficial del ascenso fue la final de la Supercopa contra el Sevilla. Ilcom también. Inició el partido. En el minuto 21 recibió el balón a muy larga distancia de la portería y propició a los madridistas en esa magnífica aproximación por izquierda. Golpeó el balón con tanta fuerza que Sergio Rico, permanente del Sevilla, solo pudo seguirlo con la mirada. El primer partido oficial, el primer gol y la primera copa no podrían ser mejores que esto. 2 semanas después, jugó su primer partido con esta camiseta en el campo del Real Sociedad y volvió a marcar. Unos 2 meses después, marcó otro gol en el primer partido del campeonato entre Lequiabar y Yacarcar. 8 días después disputó la Copa del Rey de España y marcó 2 goles en el primer partido. Cada vez que Asensio pisaba el campo, nuestro técnico siempre encontraba la manera de impresionar a Zidane. La verdad es que Rie Maldet tenía un equipo tan fuerte y rico que tuvo que seguir marcando goles en cada partido, para que el ascenso comenzara con regularidad. Desafortunadamente, en ese momento solo había 2 futbolistas que podían hacer esto, y su compañero de equipo era Cristiano Ronaldo. Ronaldo debería parecerse al papel de Gerit Bellalis Columorata al Hams. Trabajó duro para conseguir un lugar cuando atacó. Especially when bailing was injured, Zizun's first choice was Asensio. Ese año disputó 38 partidos en todas las competiciones y marcó un total de 10 goles. Se proclamó campeón de liga y añadió la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a la Copa Oyafaz Super. El primero de su carrera. Disputó la final del campeonato y marcó el 4º gol, entrando como suplente en el partido que ganaron por 4-1 ante Juventus en Cardiff. Para Marco, utilizar el término talento joven era demasiado suave. Porque no tardó en demostrar su madurez con la camiseta del Real Madrid. Estábamos ante lo más amplio del fútbol mundial y lo más raro de las dermatitis. Zinedine Zidane dijo que debería ser el mejor desde la mezquita. Asensio volvió a abrir la siguiente temporada con la Copa. Además,
Tuve tiempo de marcar grandes goles en los 2 partidos contra España, el archirrival de la Supercopa. Sí, la espectacular actuación de Ronaldo eclipsó ligeramente la actuación de la promoción. Ya había echado de menos a un portero de renombre en un equipo que incluía a Cristiano, no una sino 2 veces. Aunque solo jugó 1 minuto en la final en casa contra el Liverpool al final de esa temporada, abandonó el campo como campeón de la Champions por segunda vez en su carrera. Quizás todavía no era un jugador habitual del Lille. Sin embargo, Asensio, que disputó 53 partidos, se convirtió en el líder de la temporada en este campo. En otras palabras, logró convertirse en el nombre en el que Zidane más confiaba. Según una noticia en primera plana del Deportistan, el Real Madrid recibió aquel verano una sorprendente oferta de 180 millones de euros del Liverpool por Asensio. Si el presidente hubiera aceptado esta oferta, Asensio se habría convertido en el segundo jugador más caro de la historia del fútbol, después de Neymar. Sin embargo, en ese momento Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez, que se preparaba para convertirse en montaña, no quisieron abandonar a Asensio, al que veía como el futuro del juego. Su trono ahora estaba endeudado. El número 20 era uno de los potenciales candidatos para convertirse en el nuevo actor principal. A la presión natural de jugar al fútbol en el Real Madrid se sumó ahora la presión de ocupar el lugar de este hombre anormal. Además, Ronaldo no fue el único en marcharse. También se separaron de Zidane, que ganó 3 campeonatos consecutivos en Madrid. La salida del conjunto francés, que tanto confiaba en Marco, creó un nuevo misterio. Como saben, los Eflatunvites rara vez pierden la final. Sin embargo, terminaron la temporada y perdieron su lugar en la Supercopa y ascendieron a 4 o 2 lugares nuevos. Adiós al Adem Madrid muy temprano en la carrera de la Liga. En la Liga de Campeones, sorprendentemente tiró la toalla, al quedar eliminado en las últimas 6 rondas. La temporada empezó con Julen Lopetegui y continuó con Santiago Solar. Sin embargo, dice, una vez que el pie desapareció, el francés podría volver a tener esperanzas para los próximos años con el regreso de la leyenda. Pero el peor momento aún estaba por llegar. Preparándose para pasar una nueva página con el regreso de Zizou, Marco participó en el campus de Estados Unidos que tradicionalmente organiza el Real Madrid al inicio de cada temporada, en el verano de 2019. En el segundo inicio de preparación del campus, Asensio empezó el partido en el banquillo. Entró al partido cuando su equipo estaba perdiendo 2-0 y se aseguró de que escucharan el marcador al marcar un gol y una asistencia en 15 minutos. Ese año realmente podría haber sido el año de Marco. Sin embargo, apenas 2 minutos después del empate que anotó, una doble entrada que ingresó terminó cayéndose. Parecía estar diciendo, ayúdame. Fue causado por la voz grave que incluso quienes lo rodeaban podían escuchar y el terrible dolor que sentía. Mir understood immediately after the first intervention. Los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda de Asensio quedaron cortados. Aquí está la dolorosa paradoja que conlleva ser atleta. Pasas años trabajando duro para convertir tu cuerpo en una máquina perfecta. Pero a veces una temporada entera puede terminar en segundos. A veces ni siquiera lo vemos en el escenario. Es como si estuvieran atrapados en una habitación de hospital o en casa hasta que se recuperen. Sin embargo, lesionarse no es como tener gripe. Los ligamentos cruzados cortados no se curan acostándose o descansando. Marco describe las primeras semanas después de la cirugía de la siguiente manera. Una estrella de $1 millón. ¿No es extraño que ni siquiera pueda satisfacer sus necesidades más básicas por sí solo? Pero esa ni siquiera fue la parte más difícil. Sin embargo, tuvo que trabajar duro y finalmente recuperar su forma. El proceso de rehabilitación duró aproximadamente 8,5 meses. En circunstancias normales, le resultó imposible girar hacia la derecha esa temporada. Sin embargo, una pausa de 3 meses debido a la pandemia de COVID-19 fue un medio para volver a la ascensión. Brindó la oportunidad. Regresó a la plantilla con el Valencia Match en junio. Entró en el partido faltando 15 minutos y volvió a saludar al fútbol con un gol y un gol. Ganó el subcampeonato del campo de nieve. Sí, la rodilla podría haberse curado por completo. Pero ya no era el jugador rápido y explosivo que solía ser. Desafortunadamente, dejó algo de su aticismo al principio. Ya no tenía la maniobrabilidad que alguna vez tuvo. El nuevo reto al que se enfrentaba Marcón era adaptarse a esta nueva situación como jugador. Quizás ya no podía acelerar como un auto de fórmula. Pero en lugar de un regate orientado al ajedrez, ha cambiado un perfil que piensa más en el pase. Además, su técnica y esa magnífica izquierda seguían siendo tan buenas como antes.
En su ausencia, el club transfirió a superjugadores como Eden Hazard, así como a jóvenes talentos como Vinicius Cook y Rodrygo. La competición de camisetas estuvo, como siempre, en un nivel extraño. Sí, tal vez no podría convertirse en el nuevo dueño del trono después de Ronaldo. Fue el primer Montetti y el primero al que llamó desde el banquillo. Continuó desempeñando con éxito el mismo papel durante el reinado de Carlo Ancelotti. En la temporada 21-22, tanto la Liga como los campeones vivieron un campeonato interesante y consiguieron ambas medallas. Daisy no ha sido convocado desde su lesión, pero volvió a recibir una invitación de la selección española. Vivió por segunda vez su aventura mundialista en la nieve. Artesillal se encontraba ahora en el último año de su contrato. Esto significaba que ahora había llegado a una encrucijada. A los 3 años, Marcón tenía 2 caminos por delante. Su compatriota Aston Villa y su entrenador Unai Emery insistieron en tenerlo en su equipo. Otra opción era París, la capital del brillo, la moda y el caos. Con el deseo de volver a brillar, Marco pronto cambió su rumbo hacia un Paris Saint-Germain. Estaba Luis Lenenique, a quien conocía bien de su equipo, ya que firmó como agente libre con uno de los clubes más ricos del mundo. En la moda del linaje, su íntimo amigo Achraf Hakimi, a quien conoció desde sus primeros tiempos en Real Madrid. El español tenía previsto jugar habitualmente con un falso 9 en París, tal y como hacía en la selección, y Marco era uno de los nombres en los que confiaba tanto para España como para la selección. Pero la carrera francesa de Marcón comenzó con lesiones. La Eurocopa sigue siendo por ahora el último partido del ascenso con la camiseta nacional. Su vida privada en la capital francesa también fue muy turbulenta. En 2019, Sandra Aral entró en su vida en una discoteca a la que acudía cuando resultó lesionada. En ese momento Sandra olía a arquitecto y trabajaba como camarera en ese lugar para ganarse su dinero de bolsillo. Este encuentro casual desembocó en una relación seria y la pareja se casó 4 años después, en el verano de 2023, exactamente cuando Marcón se trasladó al Paris Saint-Germain. Mientras tanto, ella había cambiado dramáticamente. Una nueva ciudad, una nueva casa, un nuevo entorno social y un nuevo estado civil. Difícil de adaptar, muchas innovaciones. Marco y Sandra no pudieron ni siquiera hacer que este matrimonio durara 1 año. Y exactamente 11 meses después tuvo que divorciarse. Durante el mismo periodo, su papel y tiempo de juego en el equipo fueron disminuyendo gradualmente. Aunque Ruzenrek no tuvo problemas personales con el chaleco, ya no se sentía tan importante como antes. Después de todo, él no era un turista. Esta ciudad no era buena para Marco, ni por dentro ni por fuera. Una vez más llegó el momento de separarse. Mientras escapaba de la chispeante pero fría soledad de Aris, la ruta de Marco no volvería inmediatamente a Estambul. Una curiosidad incompleta. Quizás le faltaba una firma más para no decir que no lo intentó. La Premiership es el sueño de todo futbolista. Estaban en Aston Villa y todavía cuidaban de Marco. Se incorporó al equipo de Aston Villa en calidad de cedido durante la temporada 2024-25. Tuvo una sólida actuación, marcando 8 goles en 21 partidos. Jugó una semifinal con el Villa en la Liga de Campeones y perdió ante su ex equipo, que iba a ganar la Copa. Por suerte, hubo 3 de estos trofeos en el campo nevado de la Ascensión. Quedarse en Aston Villa era una de las opciones más serias para él. Sin embargo, durante el periodo de ascenso de mi club inglés, Marco, siempre jugó en equipos importantes y siempre estuvo en un ex equipo. Quizás ahora debería jugar en un equipo en el que pueda desempeñar un papel protagonista. El ascenso que tanto deseaba el técnico del Fenerbahce, Jose Mourinho, llegó a Estambul en los últimos días del fichaje en Europa. Interesante él, aunque no tuvo la oportunidad de trabajar con el entrenador en Portugal que lo trajo aquí, rápidamente encontró en el Fenerbahce el ambiente que buscaba. Marco es ahora indiscutiblemente un protagonista. Esperamos que Tabiri Kaitsevis esté lleno de ambición. Los nombres que más pueden extrañar los jugadores siempre han sido estos jugadores. Marco Asensio es un personaje diferente, muy ingenuo. Marco tiene un rotulador negro que siempre lleva en un compartimento de su bolso cuando se baja del autobús en el aeropuerto o se dirige a las instalaciones. En realidad, esto se debe a un trauma infantil. Cuenta que cuando era pequeño le pidió un autógrafo a un futbolista al que admiraba, pero como no tenía un bolígrafo consigo, se dio vuelta y habló de religión. Este es un bolígrafo que ese niño lleva con desilusión. Es una pequeña precaución que tomó para evitar causar la misma decepción a otra persona. Un hábito que le permite no olvidar nunca de dónde viene. Sus rituales ni siquiera son la isla de esto.
Sus espinilleras contienen fotografías de familiares que le son muy queridos. Él cree que su familia absorbe los golpes y lo protege en su nombre mientras juega al fútbol. Es feroz cuando pelea por la derecha, cuando protesta contra Akeme, o por supuesto contra Amine. Pero Asensio aporta una mentalidad de juego y una capacidad técnica casi ilimitada por la derecha, que todo equipo necesita. Además, hace un gran esfuerzo por establecer un vínculo con el público entusiasta ante el que juega. La alegría de Matodorgoise, que mostré espontáneamente después de un abrazo en Katki, se convirtió en un ritual en las semanas siguientes, y la música icónica identificada con las corridas de toros españolas comenzó a sonar desde los estatoppers. Ahora Asensio tiene un nuevo objetivo, quería escribir una nueva historia con ese bolígrafo que lleva en el bolso, ser campeón con su mala camiseta de Vaca. Y si logra traerle a este club el trofeo de campeonato que tanto desea, veremos a Asensio luciendo una capa roja durante las celebraciones. Porque ahora es el matador de Katki.